Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de nuestro estado. Es la violencia familiar. Les voy a explicar un poquito sobre qué es la violencia familiar, sus causas, las consecuencias y ya para concluir, las instituciones ante las cuales podemos acudir para solucionar este problema que existe y está muy sonado dentro de nuestra sociedad. ¿Qué es la violencia familiar? Tenemos que tener una idea o un concepto para saber identificar si esto sufrimos dentro de nuestro núcleo familiar. Esta violencia es alguna acción u omisión que se deriva dentro del mismo núcleo. Se puede dar entre personas que tienen el mismo parentesco por consanguinidad, por filiación o por afinidad. Este tipo de violencia familiar se puede dar de diferentes tipos. No tiene que ser de uno en específico, sino que pueden ser varios. Existen 5 tipos que les voy a explicar. El primero es la violencia física, que dentro de nuestro estado es la más sonada. La segunda es la violencia psicológica. El tercero es la sexual. El cuarto es la económica y ya para concluir tenemos la violencia social que se da. La física decía que es uno de los más sonados, ya que al menos uno de cada 5 mexicanos, al menos uno de cada 5 yucatecos, sufre esta violencia. Esta es consistente en la fuerza de una persona, una fuerza superior ante una fuerza inferior. Usualmente se da de un hombre, o sea, de un esposo hacia una mujer, o sea, hacia su esposa. Pero esto no quiere decir que solamente las mujeres sean parte de esta violencia, sino que igual se da muchísimas veces el caso que los padres maltratan a los hijos, se aprovechan de su fuerza inferior. Igual se ha escuchado demasiado últimamente la violencia que se da de la mujer hacia el hombre, así que los hombres no están exentos de esta violencia. La segunda es la violencia psicológica. Igual es uno de los más sonados dentro del estado, ya que esta violencia consiste en hacer verbal el odio que se tiene de una persona hacia otra. En este caso es denigrar al pariente familiar para hacer que éste se sienta mal. Se puede dar igual de un hombre a la mujer, de una mujer hacia el hombre, de los padres hacia los hijos, en el caso igual de que los hijos sean mayores hacia los padres, que son personas ya adultas o ya adultos mayores. También se puede dar, como decía, por filiación y por afinidad. La tercera violencia que se va a llevar a cabo es la violencia sexual. Esta es una de las más graves, ya que es un delito penal y es tipificado como un delito grave. Esta desafortunadamente igual se da muchísimo. Es consistente en realizar o hacer que te realicen actos sexuales sin consentimiento, obviamente, de la otra persona. Se puede dar definitivamente de un hombre hacia una mujer, en el caso de que sean marido y mujer, porque aunque estén casados y aunque ya hayan tenido hijos, no es la obligación de la mujer estar con el hombre. Sin embargo, se da muchísimo. Igual se puede dar en el caso de una mujer hacia un hombre, o el más sonado, que es de los padres hacia los hijos. Recordemos que no es únicamente que tú realices o lleves a cabo cópula con un menor de edad o con un niño, sino que igual en el caso de que tú realices estos actos, o sea que tú obligues al menor que te haga algo, eso igual cuenta como violencia familiar del tipo sexual. La cuarta es la económica, que aunque no es muy sonado, se ha llegado a dar los casos y muchísimos
en los cuales tú como hijo tienes la obligación que cuando tu padre sea un adulto mayor de pasarle una pensión. Sin embargo, hay muchísimos que se desatienden de esta obligación, por lo tanto dejan a los padres sin alguna garantía de que alguien les va a dar algo tan necesario como la comida. Y el más sonado, que es de los padres hacia los hijos, en el caso de la pensión alimenticia, que es un caso igual muy sonado aquí en el estado de Yucatán, y se puede ver que existen muchas demandas en contra de pensión y muchísimas más denuncias porque no se lleva a cabo esta pensión, no se realiza. Ya para concluir, el quinto tipo de violencia familiar es la social. Esta violencia social se lleva a cabo dentro de las anteriores que les he comentado, dentro de las 4 anteriores. Cuando se realiza violencia física, económica, sexual y obviamente la psicológica, que es la más marcada, entra la violencia social. ¿Por qué? Porque con la víctima que se está llevando a cabo ese tipo de actos va a reflejarlo ante la sociedad. Por lo tanto, su comportamiento no va a ser el mismo ante los demás por culpa de estos tipos de violencia que les acabo de mencionar. Por mi parte es todo, y ahora les van a hablar un poquito sobre las causas que emanan de estas violencias. Por otro lado, la violencia puede ser estudiada desde varios enfoques. Desde la perspectiva biológica, esto se refiere a las lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales, en el metabolismo de la serotonina, por lo que puede predisponer en la agresión. También tenemos a la perspectiva psicológica. En los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen depresión, los que tienen antecedentes de maltrato o los que son dependientes al alcohol o a alguna sustancia tóxica. Por otra parte, la perspectiva psiquiátrica se refiere a los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial que incrementan de manera considerable el riesgo de violencia en los hogares o en las parejas. También tenemos a la perspectiva del contexto específico. Esto se refiere a las diferencias en la expresión de la violencia en medios rurales y en medios urbanos, debido a lo que los estresores en ambos casos son diferentes, y esto conlleva a tener diferentes actitudes con respecto a la violencia. Desde la perspectiva social, hay evidencia que estos aspectos juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas, y que uno de ellos es la transmisión intergeneracional de las diferentes épocas que se desarrolla la violencia. Por mi parte, eso sería todo. Una vez que analizamos las causas de la violencia familiar, es importante señalar los efectos que producen en una persona. Entre ellos podemos señalar los 3 principales, que es la disfunción de la familia, el abandono de sus miembros, cambios en comportamiento y en actitudes mentales. Entre los efectos se pueden dividir en 2, que son psicosociales, psicofísicos, específicos y los genéricos. Los psicofísicos son los que producen cambios, como el nombre lo dice, son psicológicos y físicos. Esto se produce de manera simultánea. Lo psicológico es que puede ser la desvaloración de la persona, la persona se viene sintiendo menos, tiene baja autoestima y estrés emocional por todos los problemas que le causan. De hecho, en materia, ya enfocándonos un poquito más en otro ámbito, en laboral, nos menciona que los trabajadores tienen bajo rendimiento y ya no tienen el mismo ánimo de ir al trabajo. Entre los físicos podemos mencionar que los hematomas, las heridas abiertas, fracturas y quemaduras. Las hematomas se pueden presenciar en violencia sexual, cuando la pareja forza a otra persona a tener relaciones sexuales. Esto se puede manifestar por el conflicto que hay, el forcejeo que hay entre estas 2 personas.
pueden haber hematomas, incluso pueden haber heridas abiertas por los golpes, fracturas. Ya hablando del aspecto de los efectos psicosociales, podemos dividirlos en dos, que son los externos y los internos. Los internos pueden ser la marginación, la exclusión y la violación de los derechos fundamentales, ya sea tanto de los niños o de la mujer. Es importante señalar igual que la violencia hacia la mujer impacta en los hijos y en los niños. ¿Y esto por qué se da? Se da porque la mujer, al recibir esta violencia, como ya les había mencionado antes, sufre de desvaloración, su baja autoestima y se empieza a desentender de los niños. Y esto que produce que los niños se vayan a refugiar en otras cosas. Entre ellas puede ser la drogadicción, la prostitución, la delincuencia. Y entre esas, pues, esto es una cadena que sigue. La mamá se desentiende de sus hijos se desentienden. Cuando tengan hijos, es una cadena. Cuando tengan hijos se va a desentender de los suyos, y así consecutivamente. Y esto es un problema que se tiene que erradicar de raíz. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, continuando con el tema de violencia familiar, como ya hemos visto, nuestros compañeros nos han platicado cada una de las situaciones en las cuales se presenta este problema que es la violencia familiar, las causas, los efectos que ocasionan en cada una de las personas que viven este tipo de problemas. De igual manera, encontramos lo que son las instituciones en la cual podemos recurrir en caso que nosotros estuviéramos viviendo este tipo de violencia, ya sea de cualquier índole, hablando de violencia familiar, violencia hacia los adolescentes, violencia a los adultos mayores, y también lo que son violencia hacia los hombres y hacia las mujeres. Podemos encontrar esta institución que es para recurrir apoyo a la violencia hacia la mujer en la institución que se llama CIAVI, que es el Centro de Integración para la Violencia a la Mujer. Esta institución se encuentra ubicada en la calle 50 en el barrio de San Cristóbal. La institución se encarga en brindar ayuda a mujeres en violencia, como su nombre lo dice, familiar, y también cuenta con el apoyo hacia los hombres. Esa institución se aboca a recibir asesorías psicológicas y también lo que son grupos que se apoyan o se abocan a lo que son mujeres con ese tipo de situaciones. Encontramos también la institución que se encuentra en la avenida Miraflores, que es la PRODEMEFA, la Procuraduría de la Defensa del Menor. Esta institución se encarga igual de brindar apoyo a los adolescentes que estén viviendo este tipo de violencia en el centro de su familia. La PROMEDEFA se encarga de brindar ayuda a los adolescentes, el cual ellos a través de esta institución pueden desarrollar todo ese tipo de situaciones que ellos puedan vivir dentro del núcleo familiar. De igual manera apoyan a personas de escasos recursos, tanto como hombres y mujeres. También contamos con la institución que es la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, el cual se encarga de brindarle apoyos a las personas mayores que viven este tipo de situaciones en el núcleo familiar. Hablando de situaciones en el caso de estas personas mayores pueden ser agredidas o despojadas de sus propios bienes. Esta institución brinda apoyo a los adultos, como son asesorías para testamentos o una situación que ellos estuvieran atravesando en el cual no pudieran ellos buscar un apoyo o una ayuda referente a la situación que tengan. También nos encontramos con lo que es el DIF, que si englobamos toda la situación y todo lo que hemos estado mencionando. El DIF es la Procuraduría de Defensa de la Familia. Esta institución nos brinda el apoyo a toda la familia y busca la mejor solución para ambos casos, desde asesoría psicológica, asesoría en grupo y asesoría para todos aquellos que estén afectados dentro y fuera del núcleo familiar en este tipo de violencias. Pues bien, como pueden observar, hemos brindado cada una de las situaciones que esta problemática trae a nuestra sociedad, al igual que las causas, consecuencias y las instituciones a las cuales ustedes pueden recurrir en caso de que estén viviendo este tipo de violencias. Muchas gracias.